Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Esperamos que anden muy, pero muy bien. Estamos llegando ya al final del año. Yo no sé cómo estás terminando el año. Esperamos que hayas terminado o estés acabándolo con energías. Todavía queda un largo trecho del mes de diciembre. Pero queremos agradecerte por estar con nosotros, por acompañarnos, por siempre estar del otro lado, por compartir. Gracias porque Dios nos ha bendecido muchísimo este año y es gracias a los usuarios, los suscriptores, que de hecho si no lo hiciste te invitamos a que lo hagas porque eso nos ayuda a seguir creciendo, mejorando la calidad del canal. Queremos seguir creciendo como canal y queremos avanzar en la predicación del Evangelio de la mejor manera. En esta semana estamos estudiando la lección número 10, que es para el sábado 9 de diciembre. Y vamos a estar viendo la misión en favor de los no alcanzados, la primera parte. ¿Qué estamos viendo en esta semana? Vamos a ver al apóstol Pablo. El apóstol Pablo iniciando el proceso de evangelización a un grupo de personas, a un sector social que prácticamente había sido dejado de lado, había sido olvidado, y el apóstol Pablo es llamado a predicar, a salir, por así decirlo, de su entorno eclesiástico, y es llamado a predicar a gente muy intelectual, gente muy capaz, gente muy académica, gente muy preparada intelectualmente, gente muy poderosa en el conocimiento filosófico, científico, académico, pero personas que no conocían, personas, y esto es algo que a mí me asombra mucho, personas que no sabían en cuanto a temas que quizás vos y yo, lectores de la Biblia, decimos, Ezequiel, pero eso, ¿quién no lo sabe? Yo siempre digo esto y creo que el apóstol lo tenía muy en claro, ¿no? Nunca des nada por sentado, porque hay personas que no han escuchado el Evangelio. Hay un grupo de personas, según la Biblia y según la experiencia del apóstol Pablo, que fueron dejados de lado en relación a la entrega del Evangelio para ellos. El Evangelio había sido alejado de sus oídos, había sido puesto a un lado en sus libros de estudio, había sido apartado de sus lecturas. Y el apóstol Pablo llega a Atenas y es interesante que la Biblia dice que eran espirituales. Y esta es una de las claves cuando nos relacionamos con el entorno. No quiere decir de que estás hablando con personas que no son espirituales, que no son personas que manejan conceptos religiosos, espirituales. Quiero decirte que el apóstol Pablo vio de que en Atenas había mucha idolatría, había mucha adoración falsa, mucha adoración idolátrica. Y el apóstol Pablo destaca esta cualidad de parte de los atenienses. Y esto es interesante porque cuando habla en el Areópago un poquito más adelante, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, vas a ver de que Pablo le dice, miren, yo sé que ustedes son creyentes, porque he visto su ciudad que es enormemente sensible a lo espiritual, a lo religioso, a la comunión con el Dios o los dioses, aunque estaban errados obviamente, pero yo sé que ustedes están en contacto con las divinidades o al menos intentan estarlo. Era un pueblo devoto, un pueblo que no dejaba a un lado lo espiritual. Todos, queridos amigos, en algún momento necesitamos creer en alguien o en algo. Todo grupo social necesita conocer, necesita estudiar, necesita incorporar un condimento espiritual. Inclusive el ateo. El ateo también cree en algo. El ateo también cree en que no existe la divinidad o el ser llamado Dios.
Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque todos, inclusive aquellos que desprecian la existencia, la presencia, la realidad de Dios, también creen. También necesitan basarse en alguna creencia. No están exentos, no están alejados de o exceptuados de abrazar una calidad o un campo de fe. Y por eso es importante de que tú conozcas a tu entorno. El apóstol Pablo, uno de los puntos que hizo muy importante es estudiar el entorno. ¿Cuál es el espacio que tiene tu entorno para dar a conocer el Evangelio de Cristo? ¿Dónde está esa abertura? ¿Dónde está ese trasluz pequeño que permitirá ingresar la luz del Evangelio de Cristo? ¿Dónde está? El apóstol Pablo lo buscó y lo encontró por la gracia de Dios. El autor acá del libro complementario es muy interesante, hay varias citas muy interesantes, pero Gary Krauss lo que hace es hablarnos de que no solamente es importante el Evangelio, que es importante el Evangelio obviamente, pero él dice que también es muy importante la forma en que sea ese Evangelio, cómo se transmite, no solamente el qué, sino también tener en cuenta el cómo. Y es sumamente esencial lo que él dice. La forma en que decimos las cosas es casi tan importante como lo que decimos. Para él casi lo que se dice está en igual de estatura, de importancia, que el cómo. A veces el lenguaje religioso puede resultar complicado y confuso. Por supuesto, eso no ocurre únicamente con la religión. Él recibió un correo y él cuenta que dice así: una posible solución por parte de las entidades ejecutoras es un ajuste manual al final del año para transferir el saldo no gastado del fondo fiduciario por los ingresos a un fondo asignado. Se podría hacer un asiento de anulación al principio del nuevo ejercicio para volver a poner los fondos en un fondo fiduciario si así se desea. El autor dice, es un lenguaje raro, es un lenguaje que para el común de la gente no lo va a entender, no lo va a asimilar, es un mensaje muy técnico. Él dice, los ajustes manuales, los asientos de anulación y los fondos asignados pertenecen a un universo diferente al mío. Y nosotros somos una iglesia adventista, somos la iglesia adventista del séptimo día. Y él nos relata acerca de cómo es o toma una porción de el contenido de las doctrinas bíblicas que tiene la iglesia adventista del séptimo día y toma la doctrina número 26 que habla acerca de la muerte y la resurrección. Mira lo que dice: la paga del pecado es la muerte, pero Dios, que es el único inmortal, concederá la vida eterna a sus redimidos. Hasta ese día, la muerte es un estado inconsciente para todas las personas. Cuando Cristo, quien es nuestra vida, aparezca, los justos resucitados y los justos vivos serán glorificados y arrebatados al encuentro de su Señor. La segunda resurrección, la resurrección de los injustos, tendrá lugar 1000 años después. Para un adventista que tiene quizá años de estudio, de análisis bíblico, yo creo que es un poco comprensible, pero, y digo un poco porque es una doctrina muy compleja, pero una persona común seguramente no te va a entender. Por eso es importante que tú hables de una forma clara, el cómo. El apóstol Pablo hace algunas cosas para empezar a predicar, el cómo predicar. Si me acompañas allí a Hechos capítulo 17, fíjate en el versículo 16,
Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. El apóstol Pablo, lo que nos está diciendo la Escritura, es que sentía un vivo celo por Dios. El apóstol Pablo amaba al Señor Jesús y sentía un desprecio, un desperdicio de dedicar un espacio, de construir con herramienta o con las propias manos los ídolos, hacerle grabados. Era toda una inversión. El apóstol Pablo dice en la Biblia que no le agradaba de que se invirtiera tiempo, dinero y esfuerzo en la idolatría. El espíritu, o sea, la percepción interna, la mente del apóstol Pablo empezó a sentirse mal, a sentirse en disconformidad con lo que él creía y lo que veía afuera. Por lo tanto, él tuvo que buscar una estrategia. Dice el versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. El apóstol Pablo trabajaba de una forma muy especial. Alcanzaba a los judíos, alcanzaba a la gente que concurría ahí. Y vamos a ver de que él empezó a alcanzar a gente de la alta alcurnia. Sí. El apóstol Pablo apuntó a que el evangelio llegase también a las clases altas de Atenas. Ese cúmulo de estudiantes, de gente capacitada, de doctores en leyes, en la ciencia, antropólogos, filántropos, o sea, personas cultas, y el apóstol Pablo apuntó a ellos también. Dice el versículo 18, algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos discutían con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Nota, el evangelio de Jesús y la resurrección. Esos eran los temas que predicaba el apóstol Pablo. El centro era Cristo, el centro era la resurrección que iba a terminar con esta vida de caos. El apóstol Pablo va a empezar a instruirles que la razón de ser, de por qué somos seres humanos, por qué existimos, por qué tú puedes estudiar, puedes crecer en el conocimiento, es porque Dios te lo permite. Dios te lo permite. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer cuando predicamos? Para predicar a esa gente olvidada, dejada a un lado. Primeramente, inclúyelo en tu entorno. No hagas la vista gorda. No dejes de incluirlos en tus proyectos religiosos de comunión. Organiza, haz un plan para alcanzar, para incluir, para acercarte, para formar un vínculo con esa persona. Busca la forma, ora a Dios como hizo el apóstol Pablo. Empezó a trazar una estrategia evangelística y esto no está mal, hermanos, hermanas. No es que uno hace de la fe una empresa, no. Es un proyecto de alcance para que otros gocen y disfruten de la fe. Es una propuesta de cómo complementar la situación, la condición de tal o cual persona o tal o cual grupo de personas al evangelio que yo tengo. Según tus características, según tus posibilidades, según tus cualidades, pero predícales el evangelio. Nota que dice el texto, observar o crear un vínculo. El apóstol Pablo se fue al mercado, lugar donde más gente había. Y allí empezó a hablar con la gente, empezó a acercarse, empezó a entender su manera de pensar, empezó a comprender su rutina diaria, empezó a asimilar su estilo de vida.
y luego empezó a ver la necesidad de qué mensaje de la palabra necesitaba estas personas. Cuando tú vas a un ambiente tal o cual, al ambiente del entorno de tu trabajo, tienes que analizar qué tipo de creencias, qué tipo de necesidad, qué tipo de obstrucción espiritual está pasando esa persona o ese grupo de personas. Tienes que animarte a armar una estrategia como el apóstol Pablo. Y finalmente, tu mensaje, recuerda que tu mensaje, tu contenido puede ser nuevo según el versículo 18. Este mensaje es nuevo. Querido amigo, querida hermana, querido hermano, querida amiga, no des por sentado el Evangelio. Hay gente que nunca ha escuchado la palabra de Dios. Si la ha escuchado, capaz que ni la entiende, como el etíope en Hechos 8. O sea, hay gente que te va a decir, para, no entiendo nada de lo que me estás diciendo. Tienes que pedir sabiduría de lo alto para hablar a la persona que está a tu lado de una forma clara, diáfana y concisa. Que Dios te dé sabiduría. Ora a Dios para poder alcanzar a aquellos que están a tu alrededor. Quiero terminar con una cita del libro complementario escrito por Gary Krauss que dice así: la mayor parte del mundo no tiene una formación cristiana. Al compartir una creencia fundamental con un no creyente, nos toca traducirla como si se tratara de otro idioma. Una parte esencial para llegarles eficazmente a los no alcanzados es encontrar herramientas que nos ayuden a conectar con personas que tienen una perspectiva diferente a la nuestra. Herramientas que nos ayuden a compartir las verdades de la palabra de Dios de forma atractiva y significativa, siendo sensibles y estando atentos a las diferentes interpretaciones culturales. Yo deseo de corazón que te animes, que tomes el desafío de tomar el rol de maestro. No te digo que des clase, cátedra en una facultad o en tu iglesia, pero anímate en tu círculo, como lo hizo el apóstol Pablo. Anímate en el entorno donde vives, donde moras, con quienes te relacionas. Sé una luz, sé una lumbrera en medio de este mundo de oscuridad. Que Dios te bendiga ricamente, que tengas un lindo día hoy. Y si el Señor nos permite, nos encontramos en algún otro videito. No te olvides de compartir, de suscribirte, dejarnos algún comentario que siempre te leemos y siempre en cuanto podemos respondemos. Un gran abrazo y será hasta la próxima. Chao, chao.